La llegada de la jacaranda mimosifolia a la Ciudad de México no es tan clara. Las fuentes se contradicen o simplemente recopilan leyendas que no son del todo verificables. En algunos casos, las variantes de esta historia se intersectan. En 1912, el alcalde de Tokio, Yukio Ozaki, otorgó a la ciudad de Washington, D.C. 3.000 cerezos para fortalecer la creciente amistad entre ambos países. Durante un viaje diplomático, Plutarco Elías Calles quedó impactado con la presencia de estos árboles en la capital estadounidense. Al regresar a México, le sugirió al entonces presidente Pascual Ortiz Rubio solicitar el mismo obsequio al gobierno japonés. Para llevar a cabo esta tarea, el gobierno japonés designó a un paisajista y floricultor que llevaba décadas viviendo en México, Tatsugoro Matsumoto. Matsumoto hizo notar que el clima de la Ciudad de México no es funcional para los árboles de cerezo, ya que estos requieren un cambio de temperatura más pronunciado, por lo cual sugirió que se plantaran jacarandas, un árbol de tonos similares que descubrió en Sudamérica. En la década de 1880, Óscar Girén, ciudadano alemán y diplomático peruano, comienza la construcción de la Quinta El Carmen en Lima, la cual albergó distintas embajadas entre otros usos. Su dueño, que había fungido como cónsul de Perú en Japón, quiso construir en ella un jardín como recuerdo de su antiguo hogar. En 1892, Girén contrató a Tatsugoro Matsumoto, quien era un jardinero imperial en Tokio con vasta experiencia en la creación de jardines para la ceremonia del té. Se rumora que antes de llegar a Perú, Matsumoto hizo una escala en Ciudad de México, encontrando un gusto particular por las flores y los árboles de este país. Matsumoto residió algunos años en Lima, mientras realizaba la tarea que le había sido encomendada. Allí conoció a José Landero y Cos, un hacendado y empresario de la minería que fue secretario de Hacienda con Porfirio Díaz. Landero y Cos quedó impresionado con el trabajo de Matsumoto y lo contrató para construirle un jardín japonés al lado de su lago artificial en su hacienda cerca de Pachuca, Hidalgo. Al terminar este proyecto, Matsumoto se mudó a la Ciudad de México, en donde comenzó a trabajar en jardines para casas de la colonia Roma. Además, Landero y Cos le presentó al presidente Porfirio Díaz, quien lo contrató para que se hiciera cargo de los jardines y arreglos florales del castillo de Chapultepec. A partir de ese momento, Matsumoto se volvió algo así como el jardinero presidencial, posición en la que se mantuvo a pesar de la Revolución Mexicana. En sus invernaderos, ubicados en Tacubaya y San Pedro de los Pinos, Matsumoto comenzó a plantar jacarandas, que se adaptaron muy bien al clima mexicano. Es incierto el modo y el momento exacto en el que la jacaranda mimosifolia se insertó en las calles de la Ciudad de México, aunque algunas fuentes indican que Matsumoto fue contactado con el presidente Pascual Ortiz Rubio entre 1930 y 1932 a través del gobierno japonés. Existen otras fuentes que indican que el mismo Matsumoto tomó la iniciativa de plantar la jacaranda, ya que según sus experimentos, esta encontraría en México las condiciones perfectas para florecer, por lo que se acercó y sugirió al presidente Álvaro Obregón la inserción de este árbol durante su mandato entre 1920 y 1924. Gobierno de México.